veces. Así que esto me hizo preguntar cuál era la causa de esto, gloria a Jesús, porque esto no tenía nada que ver ya con actualizar el idioma. Así que este nuevo conocimiento levantó inquietudes, preguntas, y entonces la pregunta principal era: ¿por qué se habían removido varios versículos del texto bíblico? Otra pregunta era: a pesar de estos cambios, ¿verdad?, las versiones modernas de la Biblia eran más popular que nunca. Así que, amados, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y nuestros fundamentos de la doctrina, de la enseñanza bíblica, de lo que creemos, los fundamentos nuestros están en la palabra de Dios. Y debemos estar seguros de que estamos fundamentados en la verdad y que tenemos todo el consejo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? También el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Aleluya! ¿De qué nos habla esta escritura? Del poder de Dios para preservar su palabra. Que su palabra es limpia, que su palabra es perfecta, que su palabra es superior. Amén, gloria a Dios. Así que la pregunta es entonces: ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia en nuestro tiempo? Puede parecer redundante, ¿verdad?, el tener docenas de versiones del mismo libro, pero el enorme volumen de traducciones se debe en realidad a 3 factores, y estos 3 factores principales son la evolución del lenguaje, la filosofía del traductor y tercero, el descubrimiento de textos antiguos que se han utilizado para traducir la Biblia en los últimos tiempos. Así que piénselo, ¿verdad?, como un redactor publicitario profesional que actualiza la voz de una marca. El mensaje central se mantiene, pero la forma de comunicarlo cambia para seguir siendo relevante. Muchas veces la motivación es: queremos que la Biblia siga moviéndose, comunicándose, especialmente en la juventud. Así que tenemos que trabajar en esto, y eso suena positivo, gloria a Jesús. Pero la verdad es que ahora tenemos una cantidad grande de traducciones, de versiones de la Biblia. Y pues en cuanto al número de traducciones en inglés, no se tiene un número exacto porque hay demasiadas diversidades en el tipo de revisiones bíblicas. Pero en la página de American Bible Society dicen que hay como 900 traducciones o versiones de la Biblia. Gloria a Jesús. Cuando nos vamos a lo que es en el español, pues hay mucho menos, pero también hay bastantes versiones bíblicas. Y en esta página que dice traduccionbiblica.org dicen que hay entre 50 y 100 versiones distintas de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender por qué hay diferencias, por qué hay tantas versiones, y si en verdad estas variación o variantes que hay no afectan en nada el mensaje del evangelio, el contenido de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Antes de entrar en lo que es, ¿verdad?, estas diferencias y el por qué, ¿verdad?, entonces quiero que veamos una cronología de las Sagradas Escrituras, cómo nos vino la Biblia brevemente, gloria al Señor. Y cuando nos vamos a la historia, encontramos que en el orden cronológico de Escrituras, el primer
libro de la Biblia es el libro de Job por su antigüedad, no en el orden en que lo tenemos en nuestras Biblias. Tenemos el libro de Génesis porque es el libro de principios, ¿saben? Del comienzo de todo. Aquí tenemos, se escribe el libro de Job y la fecha es desconocida. Solamente Dios sabe cuándo se escribió. Luego se cree, y recuerde que estas fechas son estimados de los historiadores, solo Dios sabe exactamente, pero se cree que en el 1446 antes de Cristo, Moisés recibió los 10 mandamientos y de ahí en adelante, obviamente, él recibe también la revelación del Génesis, de lo que Dios hizo en la creación, y todo lo demás se añadió también por lo que había recibido después de descender, ¿verdad?, de la línea del patriarca Abraham y los demás. Gloria al Señor. En el 450, ya mucho tiempo después, ¿verdad?, se hace la organización de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y esto fue obra de un siervo de Dios llamado Esdras, que después del cautiverio, él viniendo, ¿verdad?, de Babilonia, Dios lo utilizó para esa labor. Luego, en el 250, se inicia la traducción del Antiguo Testamento al griego y se hace la versión bíblica llamada la Septuaginta o la traducción de los 70. Esto fue hecho por orden de Ptolomeo II en Egipto, quien amaba la literatura y quería que la Biblia hebrea estuviese en la biblioteca que él tenía en Alejandría. Gloria a Jesús. Y ahora pasando al tiempo ya después de Cristo, en el primer siglo, se escribe el Nuevo Testamento. Pues se escribe los evangelios, se escribe el libro histórico de los Hechos, las epístolas y todo lo demás. Gloria a Jesús. Siguiendo entonces con la cronología de las Sagradas Escrituras, años más tarde, en el siglo II, después de Cristo, se escribe la Biblia Peshitta, que es una versión que viene del siriaco o arameo. Gloria a Jesús. Luego también en el 367 después de Cristo, Atanasio identifica los 27 libros que forman el canon del Nuevo Testamento. Aquí tengo que hacer un paréntesis para recordarles, amados hermanos, que el canon del Nuevo Testamento no fue una decisión del Vaticano, no fue una decisión del emperador Constantino, no fue decisión de nadie, sino que el Espíritu de Dios dirigía a la iglesia para distribuir todas las cartas, todas las epístolas de una ciudad a otra, y se hacían copias. Y ¿saben qué? Estamos hablando de que Atanasio viene a hacer esta labor en el siglo IV. La Biblia en el Nuevo Testamento se escribe en el primer siglo. ¿Y qué hizo Dios durante este tiempo? ¿Cómo se sabía que estos 27 libros que tenemos hoy es la palabra de Dios? Se sabía porque todos los pastores que recibían las cartas que Pablo, que Pedro habían escrito, ellos entendían que eran inspiradas por Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando Dios habla o cuando el hombre habla. Con el tiempo vinieron otros evangelios llamados pseudoevangelios, porque no eran verdaderos, no eran aceptados, no eran reconocidos, porque todo el pueblo en general reconocía que había un hombre que había escrito un libro y que pretendía que era palabra de Dios para hacerse famoso o cualquier otra motivación que sea. Amén. Así que hay evangelios que son falsos, y de algunos de estos evangelios que son en realidad falsos evangelios se han tomado para hablar y hacer decir aberraciones y herejías, blasfemias acerca del Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha y con lo que ve. No aprenda de la Biblia viendo una película.
Porque viendo película usted va a recibir lo que un director de cine decidió poner allí, y la fuente que él ha tomado usted no sabe de dónde viene. Y por esto hay películas que en vez de ser algo que inspire o que ayude a una persona, hay películas acerca de Cristo que realmente nadie la debería de ver, porque añaden cosas de los falsos evangelios y ponen al Señor Jesucristo en relación amorosa con María Magdalena, lo cual es una falsedad del mismo infierno. Pero ¿de dónde viene esa inspiración? De un falso evangelio del segundo o del segundo siglo o tercer siglo. Gloria a Jesús. Así es como se va contaminando el ambiente cuando la persona empieza a mezclar la verdad de la palabra de Dios con las mentiras que el enemigo quiere injertar en el pueblo de Dios. Después, en el 381 después de Cristo, se escribe la Biblia gótica, traducida por el obispo Ufilas en Bulgaria. Luego está la Vulgata latina, que fue un trabajo que duró desde el 382 al 405 y fue traducida por Jerónimo. Luego, en el siglo V, viene la Biblia armenia, traducida por Mesrop Mashtots. Más adelante, en el 735, vino el Evangelio de Juan, traducido al inglés antiguo, por Beda el Venerable. Luego, en el 990, están los Evangelios de Wessex, traducción al inglés antiguo. 1280, la Biblia alfonsina, primera traducción al castellano medieval. Y si el español de Reina Valera era difícil en la antigüedad, imagínense el castellano de ese tiempo. Sería como un idioma totalmente, o casi, totalmente diferente para nosotros hoy. Espero que pueda apreciar la secuencia de cómo Dios va haciendo diseminar su palabra y sacándola, porque estaba bajo el control del Vaticano en ese tiempo ya, y entonces el Señor empieza a utilizar a hombres que se salen de lo que diga, ¿verdad?, el liderazgo, y dice: la palabra de Dios es necesaria en nuestro idioma, y empiezan, movidos por el Señor, a traducir la palabra de Dios. Uno de estos grandes líderes fue Juan Wycliffe, que en el 1382 te hace la primera traducción completa al inglés. La hace completamente al inglés. Alabado Dios. Este hombre fue conocido como un hombre que era sacerdote, pero tenía temor a Dios y promovía el evangelio, promovía la salvación por la gracia de Dios. Así que él es conocido como un precursor antes de la reforma llegar, gloria a Jesús. Pero uno de los eventos más grandes en la historia es cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta en el 1455, y el primer libro que imprimió se llama la Biblia, y alabamos al Señor por eso, gloria a Dios. Porque ese es el libro que debía en verdad llegar primero a todos y debía de tener la primacía, la importancia. Pero quiero que entendamos el valor de esta invención en la historia de la humanidad, porque hasta ese tiempo todo lo que se escribía era copiado a mano. No había forma de hacer algo rápido y eficiente. Imagínense, como le pregunté anteriormente, amados, pongamos que aquí tenemos 100 personas hoy, y si a cada uno de ustedes se les da una copia del Nuevo Testamento en griego, y usted sabe griego antiguo, y se le dice: cada uno de ustedes va a escribir el Nuevo Testamento a mano, ¿cuántos creen que todos van a escribirlo sin error y sin falta? ¿Cuántos creen que el contenido va a coordinarse y va a salir perfectamente bien? No, gloria a Dios.
¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. Tenemos la debilidad, amén, de nuestra carne, que aunque por muy superdotado que seamos, siempre a veces nos falta un punto o una coma. Y hay textos bíblicos en que el sentido cambia totalmente cuando falta una coma. Por ejemplo, si yo le digo a usted, o tengo a un niño, le digo, come, niño. ¿Qué pasa si le quito la coma? Come, niño. Le estoy diciendo a usted que se come el niño, que le quité la coma. Ven lo importante que es la gramática bíblica. Entonces, en lo espiritual esto es importante también. Gloria al Señor. Se inventó la imprenta y ahora esto significaba que ahora se podía imprimir rápidamente una Biblia o cualquier otro libro y diseminarse rápidamente. En el 1466 se publica la primera Biblia en alemán. Luego, en el 1522, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Muy importante esta labor, porque ya si usted sabe un poco de historia cristiana, y todos aquí debemos de saber nuestra historia y saber cómo comenzó la reforma, y todos debemos saber que Martín Lutero fue usado por Dios para darle a entender al pueblo de que la salvación no es por obra, sino por la gracia de Dios. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a él a esta revelación? El hecho de que él, siendo sacerdote, consagrado a Dios, él se esforzaba en ganarse la salvación por obras, pagando lo que hubiese que pagar, comprando lo que hubiera que comprarle a la iglesia. Él hacía el máximo esfuerzo de hacer todos los ritos, gloria al Señor, pero él sentía que le faltaba algo. Él sabía que todavía no se sentía justificado, que todavía había cuentas pendientes con Dios. Hasta que un día, estudiando el libro de Romanos, aleluya, allí en el capítulo 4, ahí el Señor, el Espíritu Santo, hizo que él viese que no era por la obra que él pudiera hacer, sino por la obra de Cristo en la cruz, que la salvación viene a nuestras vidas, aleluya. Y esto lo transformó, esto cambió su vida y comenzó una revolución en su espíritu, aleluya. En el 1526, William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Este hombre tenía que distribuir la Biblia en contrabando ilegal, como si fuera droga. Y tomaban el libro y lo envolvían en sacos llenos de vegetales o de granos o de trigo para ver si la Biblia llegaba al pueblo. Y este hombre llegó a descubrirse lo que él hacía, y esta labor que él hizo por amor a la palabra de Dios, por amor al pueblo de Dios, por amor al Señor al que él servía, esto lo llevó a ser condenado a muerte y fue quemado. Y por esto, y este es un ejemplo solamente, nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, porque no sabemos cuánta sangre se tuvo que derramar para que la Biblia llegara hasta nosotros hoy. Que hoy es imposible esconder la palabra, porque con los avances tecnológicos que hay, ya no solamente la tenemos imprenta en libros, está por todo medio de comunicación, y damos gloria al Señor Jesucristo por su misericordia. Por lo tanto, viendo que fue un proceso lento, un proceso de esfuerzo, un proceso donde hubo muerte para que hoy tengamos la Biblia, no seamos perezosos, no seamos vagos en el estudio de la palabra de Dios. En el 1535 se escribe la Biblia de Coverdale, primera Biblia impresa.
O sea, anteriormente ya había una traducción completa al inglés, pero fue hecha a mano. Esta es la primera Biblia que se imprime, gloria a Jesús, y se imprime en inglés. Luego, en el 1560, vino la Biblia de Ginebra y fue la primera Biblia en usar números de capítulos y versículos. Así que damos gloria a Dios por los hermanos que Dios utilizó, porque ahora podemos memorizar y encontrar cualquier cita bíblica rápidamente, aleluya. Y esta fue la Biblia preferida, ¿verdad?, de los puritanos que luego pues emigraron, salieron de Europa huyendo de la persecución y se establecieron en este continente, gloria a Jesús. Luego tenemos ya el evento histórico más importante para nosotros, los que hablamos el español, y es que en el 1569 está la primera traducción al español por Casiodoro de Reina. Y se le llamaba la Biblia del oso simplemente porque en la cobertura tenían el dibujo de un oso como buscando encima de un árbol, y como no se ve claramente el dibujo, yo creo que lo que significaba es que el árbol, el oso estaba trepándose para buscar un panal de miel. Bueno, la Biblia es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Pero ¿quién era Casiodoro de Reina? Fue un líder dentro del movimiento protestante que Dios movió para hacer esta labor de que la palabra de Dios llegara al pueblo de Dios, porque hasta ese entonces pues ya vemos que hubo algo de trabajo en el inglés y en el alemán y otros idiomas, pero no en español, sino el castellano antiguo de la Edad Media, imposible de entender. Pero este hombre es movido a hacer esta labor, y años más tarde, gloria a Dios, años más tarde, está la revisión que la hizo Cipriano de Valera, y por eso nuestra Biblia tiene la combinación de estos apellidos, Reina Valera. Es Casiodoro de Reina quien hace la traducción, Cipriano de Valera hace la revisión. ¿Para qué? Para perfeccionar el trabajo que se había hecho anteriormente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina hizo lo mejor que él pudo, pero obviamente es el primer trabajo. El primer trabajo de cualquier obra que se hace es siempre el más rústico. Luego, con la revisión, se mejora. Porque recordemos, hermanos, tú y yo, si usted no sabe algo de lo que es saber dos idiomas y saberlo bien, saberlo profesionalmente, gloria a Dios, no entendemos lo difícil que es traducir de un idioma a otro. Un idioma contemporáneo, actual. Si usted sabe bien el inglés, el traducirlo al español es un reto cuando hay tantas aplicaciones y definiciones de cada palabra. Ahora imagínense que le decimos, no, usted va a traducir al español el inglés del siglo XV. Ahora cambió la cosa, hermanos, ya no se puede traducir así por así. Ahora hay que investigar históricamente qué significaban las palabras en aquel tiempo, cuáles palabras dejaron de usarse ya, y por ahí sigue la lista de complicaciones, gloria a Dios. En el 1582 y 1610 está la Biblia de Dwight Rames, que es primera traducción católica al inglés. Luego, en el 1611 ocurre algo muy importante en el mundo de habla inglesa. El rey Santiago, conocido como King James, hace la versión autorizada. No, él manda a que se traduzca. Esto hay que aclarar. Hay gente que dice, no, porque King James, ese rey, contaminó la Biblia. No fue él que tradujo, hermano. Él no sabía nada de eso. Él es un rey simplemente. Él hace que un grupo de eruditos cristianos se reúnan, gente que sabe de lo que es traducción de idiomas antiguos, para ordenarles que hagan una traducción fiel de la palabra de Dios. Y esta versión se volvió en la más influyente por mucho tiempo, la versión más influyente en el mundo de habla inglesa, gloria a Jesús.
En el 1862, la Reina Valera fue revisada nuevamente. La revisión de la Biblia española se le llama así, Gloria a Jesús. Simplemente, una vez más, actualizando y mejorando el texto. Luego, en el 1885, fue la primera revisión de la King James. En el 1901 vino una adaptación de la revisión de la Reina Valera, perdón, de la King James. Estamos hablando en inglés aquí. La King James es adaptada a un inglés más fácil de entender. En el 1909, la Reina Valera vuelve a ser revisada, y en el 1952 vino una modernización de la versión americana de la Biblia en inglés. Y por último, quiero llegar hasta la versión que más utilizamos los cristianos evangélicos, que es la Biblia Reina Valera de 1960. La revisión más utilizada, aunque hoy en día la nueva versión internacional se ha popularizado bastante, todavía hay gran parte del pueblo de Dios que está utilizando esta versión de la Biblia, y después de ella han venido muchas más versiones, y no voy a entrar en cuáles son y por qué existen. Amén. Llegué hasta esta versión porque es la que nosotros queremos que contrastemos con las demás que existen hoy y por qué existen hoy. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre la Reina Valera y las otras versiones que conocemos? Vamos a poner ejemplos de algunas de ellas en esta tabla que tiene demasiada información. Pero en la primera columna ven la versión de la Biblia, luego la diferencia principal o diferencias principales y el estilo usual de la traducción. Gloria a Jesús. Y vamos a pasar a lo que es, ya sabemos que la Reina Valera, pues dice que es la misma tradición de traducción, pero las revisiones posteriores modernizan el lenguaje y es más formal y bastante literal. En la Biblia de las Américas, lo que ocurre es que suele buscar una traducción más precisa y con lenguaje algo más actualizado que la Reina Valera. Es de forma literal, usa notas y cursivas para mostrar palabras, ¿qué cosa? Añadidas por claridad. Y ahí es donde está el peligro. Luego, la Nueva Biblia de las Américas es similar a la de las Américas, pero es con el español latinoamericano más contemporáneo. A menudo, en cuanto a las notas que veo aquí, a menudo reemplaza vosotros por ustedes. Ok. Luego, la Nueva Versión Internacional se enfoca más en expresar el sentido que en seguir palabra por palabra la estructura. Es dinámica o basada en el sentido del mensaje. Normalmente se lee con más fluidez, pero puede ser menos literal. Cuando es menos literal, quiere decir que el traductor va a utilizar más un lenguaje figurado o simbólico. Y esto indica que él va a utilizar entonces su interpretación de lo que él entiende y no deja que el lector sea que vaya por ese camino. Gloria a Jesús. La versión Dios habla hoy usa un español más simple y accesible que la Reina Valera. Es dinámica, muy legible. Buena para lectura fácil, grupos de estudios o nuevos lectores. Pero el problema de la versión no es en sí tanto el tipo de lenguaje que se utiliza, sino la fuente. De esto es que vamos a hablar casi ya. ¿Cuál es la fuente de donde se traduce esta palabra? Gloria a Dios. La Reina Valera contemporánea actualiza el lenguaje de la versión de 1960. Es más moderna y legible y mantiene la tradición Reina Valera con español contemporáneo. Pero
después de esta han venido otras versiones Reina Valera, que el idioma, claro, es más moderno, más sencillo, pero la fuente de donde viene la traducción es donde está el problema, y de esto es que quiero que hablemos. ¿Por qué existen estas diferencias en la forma en que está escrita la palabra de Dios en estas versiones? Gloria al Señor. La diferencia, la causa, la razón son los manuscritos que se utilizan para traducir la Biblia. Lo que vamos a mostrar es que la razón por la cual hay textos que a veces no existen en una versión y sí en otra, es porque la fuente que el traductor utilizó es diferente a la que utilizó Casiodoro de Reina o los traductores de la King James. Los manuscritos ahí es donde está la clave de todo, y voy entonces a mostrar aquí simplemente esta gráfica para que claramente quiero que noten el contraste entre la versión Reina Valera o King James en inglés y las versiones modernas en ambos idiomas. Y vemos que para el Antiguo Testamento la Reina Valera utilizó el texto masorético. Esto lo vamos a explicar casi ya, ¿qué es eso? En el Nuevo Testamento, los traductores utilizaron el Textus Receptus, que es una frase en latín que quiere decir los textos recibidos o el texto tradicional. Pero las versiones como la Nueva Versión Internacional y las demás utilizaron para el Antiguo Testamento el texto masorético más variantes que han encontrado, y en el Nuevo Testamento encontraron el texto crítico para hacer el trabajo que hicieron. ¿Cuál es la batalla que tenemos hoy en cuanto a esto de por qué hay varias versiones? ¿Cuál es la batalla grande? ¿Cuál es la importancia de este asunto? El debate está en el Nuevo Testamento, en la fuente que se utilizó para que hoy tengamos el Nuevo Testamento. Cuando vemos el contraste, las diferencias que hay, es porque hay un texto bíblico antiguo llamado texto recibido o tradicional, y está el texto crítico. Y ahí es donde viene entonces el debate. Cuando vamos a lo que es el texto masorético, este es el texto hebreo estándar de la Biblia judía, cuidadosamente preservado y editado por escribas judíos llamados masoretas entre los siglos VI y X después de Cristo aproximadamente. Es la principal fuente hebrea en la que se basan la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento utilizadas por judíos y protestantes en la actualidad. Y quiero que sepan que estos hombres tenían el trabajo de escribir. Oiga bien lo que ellos hacían para asegurarse de que el texto hebreo fuese fiel, estuviese puro, ¿no? Contaban todas las letras de los libros en que trabajaban y luego contaban todas las palabras, y si había una letra de más, el libro entero había que echarlo en la basura. Y si faltaba una letra, también había que sacar el libro fuera. Está contaminado, no se puede utilizar. Por eso tenemos hoy el Antiguo Testamento con esta disciplina que tenían esta gente. Debemos estar agradecidos de ese arduo trabajo. Recordemos, no había computadoras, no había imprenta. Es un trabajo a mano y deben contar cuidadosamente todas las palabras y letras del texto. Pero ¿qué es entonces el Textus Receptus? El texto recibido es un texto impreso del Nuevo Testamento en griego que sirvió de base para muchas traducciones bíblicas de la época de la Reforma, incluida la versión King James y la Reina Valera. Su nombre significa texto recibido
y posteriormente se aplicó a una serie de ediciones griegas asociadas con Erasmo y otros editores posteriores. Un traductor erudito de la palabra llamado Erasmo fue que se encargó de recopilar y organizar los textos recibidos y luego hacer esa publicación, y de ahí entonces Casiodoro de Reina y los traductores de la King James tomaron de este material. Pero entonces, cuando vamos a las versiones modernas, el texto crítico tiene como base 3 códices. Y la palabra códice significa simplemente otra forma de decir manuscrito. Un manuscrito es una copia hecha a mano, diferente a un autógrafo. Los libros originales de la Biblia, no nos quedan ninguno de ellos hoy, no tenemos copia, pero los originales son llamados autógrafos. Luego, cuando se empezaron a llevar, ¿verdad?, las copias de las cartas de Pablo y las de Juan a las iglesias y todos los demás, esto eran copias hechas a mano, manuscritos, códices. Ocurrió que se encontró el códice alejandrino, el códice sinaítico y el códice vaticano, que son manuscritos que se encontraron que eran del IV siglo. Y muchos de estos libros vinieron a descubrirse tiempo después, años, ¿verdad? Como en el siglo XVIII, siglo XVII, empezaron a encontrar materiales como estos. Y es de ahí de donde vienen estas traducciones de la Biblia moderna. Es una mezcla de estos 3 códices. ¿Y cuál es el debate entonces? Que los traductores del texto crítico dicen el material utilizado por la King James y la Reina Valera es de un texto que es mucho después, no es confiable. Este texto que hemos descubierto en Alejandría, en Egipto, estos textos sí son del IV siglo, así que este debe ser el más confiable. Y ellos tomaron esa decisión. Tomaron la decisión de ignorar que el texto recibido, el tradicional, tiene como apoyo no solamente, ¿verdad?, el hecho de que ha sido recibido por mucho tiempo, sino que aún desde antes del surgimiento de la Iglesia Católica, cuando la iglesia primitiva era perseguida, ya existían escritores que utilizaban esta palabra, que tenían el mensaje del evangelio, gloria al Señor, y lo tenían puro, lo tenían completo. No nos quedaron copias hasta hoy, pero Dios fue fiel en preservar su palabra y permitir que fuese transmitida, gloria a Dios, de siglo en siglo. Ahora bien, ¿por qué el texto crítico fue adoptado masivamente? Vamos a ver las principales razones, y una es que el auge de la crítica textual moderna en lo que es la academia, en los estudios, trajo esta revolución donde en esos tiempos la crítica de lo que eran textos antiguos se hizo bien popular. Así que cuando vinieron y aparecieron estos códices, esto hizo diseminar rápidamente dentro del pueblo cristiano estas traducciones, estas versiones. Y el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort, publicado en 1881, fue la influencia más fuerte, la cual hasta el día de hoy las traducciones modernas utilizan. También las editoriales bíblicas buscaban ediciones que se consideraran modernas y precisas. Y es ahí donde están las razones. Importantes traductores y comités utilizaron estos códices, el texto crítico, para versiones de amplia distribución, para que se pudiera vender más rápido, distribuir más rápido la palabra de Dios. Así que todo esto con el tiempo fue empujando las versiones
modernas basadas en el texto crítico. Pero quiero hablar de Westcott y Hort. Brooke Foss, Westcott y Fenton John Anthony Hort eran clérigos anglicanos que despreciaban el Textus Receptus. En el 1853 iniciaron un trabajo que tras 28 años culminó en un Nuevo Testamento griego que era basado en los códices vaticanos y sinaíticos. Ambos fueron influenciados por Orígenes, que fue un hombre controversial muchos años atrás, y otros que negaban la divinidad de Jesucristo. Ok, hay problema ahí, ¿sí o no? Fueron influenciados y abrazaban las herejías gnósticas predominantes de la época, originarias de Alejandría, centro de los gnósticos. Y ahí está el problema. ¿Por qué estos códices son peligrosos? Porque vienen de Alejandría, donde había una cuna de gnosticismo que contradecía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y otras doctrinas principales. Ellos, al tener esa influencia, no creían en el Dios de los milagros. Consideraban mucho de los milagros como algo simbólico, no traducían literalmente lo que decía el texto. Esta influencia filosófica se cuela dentro del trabajo que hacen, y esto entonces afecta el material que llega hasta nosotros hoy. Discrepancias y omisiones que es necesario que veamos para que entendamos por qué no podemos ignorar y decir no hay gran diferencia. No digo, y no voy a entrar en fanatismo y decir no lea otra Biblia. No, es bueno que lea, estudie, aprenda. Amén. Pero necesitamos entender dónde están las diferencias. ¿Me entienden, amados? Ejemplos. Primero, en Mateo 1:25, vemos que la versión Reina Valera tiene donde dice, pero no la conoció, hablando de José, acerca de María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Nueva Versión dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Hay gran diferencia entre primogénito y un hijo. Porque al decir que José no la conoció, es decir, no tuvo intimidad, indica que el hijo primogénito fue cuando ella es virgen y la obra la hizo ¿quién? El Espíritu Santo. Pero en la versión nueva, pues dice, no tuvo relaciones conyugales, simplemente hasta que dio a luz un hijo. ¿Sabe cuál es el problema realmente? Que al decir un hijo, está negando el hecho de que María llegó a tener más hijos. Y lo tenemos claro en la palabra de Dios, donde menciona que Jesús tuvo hermanos y hermanas. ¿Saben eso, verdad? Pero al decir un hijo, se queda, ¿verdad? Uno, pensando que esto fue lo único. Gloria a Dios. No, él llegó a tener relación con María y tener hijos con ellas, y gloria al Señor, que gloria a Dios hizo la obra que hizo a través de ella. Gloria a Jesús. Lucas 2:23. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. El padre y la madre del niño, se dañó la traducción, porque José y la madre, su madre indica una cosa: José no es el padre. ¿Quién fue que hizo la obra? El Espíritu de Dios fue que hizo la obra en María, no fue José. Pero al decir el padre y la madre del niño, ya incluyeron que entonces el que hizo el trabajo fue José. O sea, tenemos que entender que hay una diferencia importante, ¿sí o no? Mateo 9:13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las demás versiones nada más lo dejan en pecadores. Pero ¿a qué nos llamó?
Vino a llamar pecadores al... Mateo 18:11 es omitido en las nuevas versiones, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había. ¿Y por qué fue omitido? Recuerde por qué es omitido. No es porque los traductores decidieron borrarlo. Es que ellos están traduciendo de una fuente que es diferente, que no contiene ese material. Por esto es que la base de todo este asunto es cuál es la fuente de traducción que se está utilizando. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora. ¿De qué? No sabemos. En las demás versiones no dice de qué. Pero aquí, en un solo versículo, contiene el sentido, amén, del mensaje que se está diciendo. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Wow. ¿Por qué no? Bueno, no sabemos por qué no existe esto en los textos críticos. Pero cuán importante es saber que tú y yo vivimos es por toda la palabra de Dios. Omitido, Hechos 8:37, cuando el eunuco le pregunta a Felipe: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En las versiones modernas no está lo que él le responde: si crees de todo corazón puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una escritura poderosísima en doctrina, ¿verdad que sí? Oh, gloria a Dios. Está hablando de la deidad del Hijo de Dios, de quién es Él. Primera de Timoteo 3:16. Dios se manifestó en la carne, pero en la versión moderna dice: Él se manifestó como hombre. Muy diferente, porque Él se puede referir a Jesús, sí, pero está hablando de Él como hombre. Él puede ser cualquier persona, pero cuando yo digo que fue Dios que se manifestó en carne, el mensaje, el significado es muy grande, es muy poderoso. Y es ahí donde están chocando muchas religiones que dicen: no podemos creer que un Dios tan grande, tan poderoso se vuelva hombre. Eso es imposible. Y Jehová dice: para mí no hay nada imposible. Me voy a encarnar para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Gloria a Jesús. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero la otra dice, pero no, dice: todo espíritu que no reconoce a Jesús no proviene de Dios. El detalle de confesar que ha venido en carne es muy destructivo para los gnósticos, porque el gnosticismo no quería aceptar de que Jesús haya venido, de que fuera en verdad en carne, de que haya sido crucificado y resucitado. No, es en carne, gloria a Dios. Y resucitó no en espíritu, sino corporalmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya estamos terminando, pero quiero que notemos dos omisiones notorias que son de gran asombro dentro de muchos, y que es lamentable que se ignoran, pero son omisiones que no están en el texto crítico. Y quiero decirle que cuando la Nueva Versión Internacional y otras se hicieron la primera vez, según leí, porque no encontré una copia de la original, estas citas fueron omitidas, pero luego, ¿qué hicieron? Las incluyeron. Si usted va a la Nueva Versión Internacional, va a encontrar la historia, pero vamos a ver cómo aparece. La primera es la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Esta historia fue omitida del texto crítico, no existe. Amén. Pero está en la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué la incluyeron? Porque entendieron que es una historia tan grande,
tan fuerte, tan poderosa, que iba a ser controversial no incluirla. Y para mí esto no es un trabajo honesto de la traducción bíblica. Si ellos no creen que esa historia es real y verdadera y creen que fue un cuento de hadas, ¿por qué la ponen en la Biblia? ¿Me están entendiendo? Deberían dejarlo fuera. No, oiga bien lo que hacen. La incluyen, pero ponen una nota. Y en el capítulo 7, versículo 52, le estoy poniendo ahí la flecha para que vean que hay una pequeña letra que indica que el lector debe ir a la parte de abajo. Y en la parte de abajo dice: los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 hasta Juan 8:11. En algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, después del capítulo 7, versículo 44, o al final de este evangelio, o después de Lucas 21:38. Concluir esta nota que han sembrado en el lector duda acerca de la historia que acaban o que van a leer. Era mejor que no la incluyeran, porque ahora ponen en cuestión de duda. Entonces, ¿para qué voy a leer esto? ¿Leo o no leo? Ahora, cuando usted recuerda la historia de la mujer adúltera, cómo el Señor, cuando fue confrontado, aleluya, Él dio palabra que hasta los siglos de hoy, aún en el mundo secular, dicen: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuánto alaban a Dios? Aún los ateos se saben esa parte. Pero otra omisión que también es innecesario hablar de ella, que de nuevo en la nueva versión la incluyen, porque obviamente el no incluir el texto sería muy problemático. Así que vamos a incluirlo, pero con una nota, ¿ok? El final de Marcos 16, amados hermanos, desde el versículo 9 hasta el 20, no existe en el texto crítico. Yo lo tengo que leer para que vean. Dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan, aquí viene lo poderoso, hermano. Te va a ver por qué esto no puede faltar en la Biblia, hermanos, que el diablo no le conviene. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Estoy leyendo un español más actualizado, porque esto es Nueva Versión Internacional. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Cuántos dicen amén? Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Hermanos, Marcos 16, versículo 17.
Es la única Biblia, es la única cita bíblica donde realmente vemos que en la gran comisión se nos da autoridad de echar fuera demonios. Es verdad que vemos cuando Jesús mandó a los 70 y ellos echaron fuera demonios, y los discípulos también, los apóstoles, pero todo el que duda de que ese poder es para la iglesia hoy puede decir, bueno, eso fue para aquel tiempo. Y por esto hay hoy en día que dicen que no creen en milagros, que no creen en que se echan fuera demonios, porque no tienen fe en el texto sagrado. Dicen, no, eso era, ese texto, esa parte final no existe. La añadieron después. Amados, esto es serio. Pero cuando vemos que estas señales están para la iglesia hoy, es por esto que hoy en día podemos ir con autoridad a cualquier endemoniado. Y cuando yo vengo a reprender un demonio, la palabra que me llega a la mente, Marcos 16. Yo vengo con la autoridad que me dio Jehová, y te vas fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque fui comisionado por Cristo. Pero, aunque esto está ahí en la Nueva Versión Internacional, al final, bueno, ustedes tienen que poner una letra que va a indicar al fondo. Lean lo que dice. Los manuscritos más antiguos y otro testimonio de la antigüedad no incluyen Marcos 16 del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. De nuevo, se sembró ¿qué? Duda. Amados, yo quiero que usted crea que Dios preserva su palabra. Yo no creo en un Dios que fue incapaz de guardar la integridad de la Biblia por siglos, hasta que en el siglo XIX vinieron Westcott y Hort y otros más y dijeron, bueno, esta Biblia que ustedes tenían tiene de más, vamos a quitarle. Oye, bueno, ellos no fueron ellos dijeron, vamos a ir al texto que hemos encontrado, el códice antiguo, hermanos, y con esa filosofía fue suficiente para traer estos cambios que hoy en día lo que pueden es causar confusión. Yo quiero que terminemos con estas citas bíblicas que nos muestran que Dios es poderoso y fiel para guardar su palabra. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. A su nombre, gloria. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.